Bueno, amados hermanos, vamos a continuar y ya hoy con la ayuda de Dios finalizamos lo que es la lección número 7 que titula Pero todo el mundo lo hace. Recordemos que todo este módulo eh, lo que nos está enseñando es a deshacer esas mentiras que traíamos de nuestra antigua vida y reemplazarlas por las verdades de la palabra de Dios. Habíamos quedado en la pregunta número 5, ya hoy vamos a pasar a la pregunta número 6. Dice en la primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Vamos a leerlo antes. Primera de Pedro 2, 11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Entonces dice la pregunta, que según este versículo se compara al creyente con ¿qué? Con extranjeros y peregrinos. ¿Quién me levanta la mano y me explica lo que significa para usted que es un extranjero y un peregrino? Hay muchas. Hermana María Elena. Excelente. ¿Quién más? Estamos de paso, excelente. Tía Lodari. Así es, excelente, Guille. Excelente, qué buena marcar esa diferencia. En tránsito. Dice el hermano Guillermo ahí para el video que extranjero es el que es natural de otro país y peregrino es el que está en tránsito. ¿Quién más alzó la mano? Bueno, hermanos, significa entonces que no pertenecemos a este lugar. No pertenecemos a este lugar. En la escritura hay varios personajes que se definieron como extranjeros, como peregrinos. Abraham ni siquiera lo dijo, pero su forma de vivir nos indicaba que él era extranjero y peregrino. Abraham tenía mucha plata, hermanos, mucha plata. Dice la Sagrada Escritura que él era un hombre muy rico. Él podía tranquilamente construir una cabaña y acomodarse en algún lugar, pero en lugar de eso él decidió vivir en tiendas, obedeciendo al Señor. Hoy estás aquí en este lugar, mañana en otro, y él obedeció al Señor en ese sentido. Y así estaba indicando que él no pertenecía a este lugar. Al contrario, hay un creyente también en la escritura, porque la escritura dice que era un creyente y que era justo, Lot. Es bien lindo cuando ustedes leen a partir de Génesis capítulo 13 en adelante, ojalá que cuando vayan leyendo hagan como una comparación entre Abraham y Lot. Podemos ver en Abraham a un creyente maduro, podemos ver en Lot a un creyente carnal, que toma decisiones, me atrevo a decir, muy seguramente influenciado por su mujer. Porque recordemos que cuando ellos van a decidir, cuando llega Abraham y le dice que ellos se tienen que separar, que tienen muchas cosas, él le dice, escoge, si tú te vas para un lado, yo me voy para el otro. Dice la escritura que él se fue para la llanura y se fue para dónde? Lot, para Sodoma. Sodoma. Y Sodoma era un lugar, hermanos, que aunque, exacto, económicamente era un buen punto, pero espiritualmente estaba ¿qué? Malísimo, malísimo. El gran pecado de Sodoma, además de sus pecados de sodomía, homosexualidad y esto, era que ellos se enorgullecían de su pecado. En la escritura dice, como Sodoma se enorgullecen de su pecado. Lo que estamos viendo hoy en día, ¿cierto? Las personas sienten orgullo hasta por su pecado, que es la marcha del orgullo gay.
Y ese era el pecado de Sodoma, el orgullo de su pecado. Es decir, ellos publicaban su pecado. Y eso era de dominio público lo que pasaba en ese lugar. Y aún así, Lot decide irse para ese lugar. Nosotros podemos decir que él era creyente porque Pedro nos dice por allá, este justo afligía su alma. Muy seguramente él no quería estar allá, probablemente influenciado entonces por su familia es que va hacia ese lugar. Pero él se dolía con el pecado de ese lugar. Pero aún así, hermanos, era un creyente carnal. Él sí fue a ese lugar donde había casas fijas, mientras que Abraham no. Jacob fue otro que también manifestó ser un peregrino, Génesis 47. Versículo 9. Ya está él delante de Faraón, José se lo presenta a él y él le pregunta por los años que tiene y le responde, los días de los años de qué? De mi peregrinación son 130 años. Entonces, Jacob define su vida como una peregrinación. Como dijo el hermano Guillermo, que está en tránsito. Así todas estas personas, amados hermanos, que son grandes héroes de la fe, sabían que en esta tierra no estarían para siempre. Ellos tenían muy claro que esto aquí no era su lugar, no pertenecían a este lugar. ¿Cómo debemos vivir, amados hermanos? Entonces, en estos tiempos, cuando miramos ahí en 1 Pedro capítulo 2, versículo 11, dice el versículo 11, ¿cómo debe vivir? ¿Quién me dice? Por ahí le dijeron. Absteniéndose de los deseos carnales que batallan contra el alma. Mira, hermanos, lejos de los deseos del mundo, muy bien. Nosotros, hermanos, estamos en una constante batalla. Eso es algo que lo sabemos muy bien. Más que con el mundo, más que con Satanás, es la batalla interna, ¿cierto? Esa batalla contra la carne que aún nosotros conservamos. Romanos capítulo 7, versículo 23. Yo creo que todos hemos escuchado esos ejemplos cuando nos dicen que nos ponen el ejemplo de dos perritos y ponemos a pelear a dos perros y uno lo alimentamos y el otro no. ¿Quién gana? Gana el que uno alimenta o dos gallos, ¿cierto? Es algo que vemos por las escrituras. Veo otra ley en mis miembros, está hablando el apóstol Pablo, dice que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y luego dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hay una batalla entonces, ¿cierto? Una batalla espiritual, interna, que tenemos los creyentes, los que hemos nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una naturaleza caída. Y cuando nacemos de nuevo ya tenemos también la naturaleza divina. Y esas dos naturalezas se oponen entre sí. Esta batalla, amados hermanos, como es en el ámbito espiritual, ¿qué armas tenemos que utilizar? Armas espirituales. Armas espirituales. Segunda a los Corintios capítulo 10, versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Luego, esa batalla entonces, con armas carnales no la vamos a ganar, amados hermanos. Por ahí mencionaron algunos, la oración, la palabra de Dios, las estuvimos viendo también en la última oportunidad. Son armas espirituales para poder vencer, para poder abstenernos de los deseos carnales. Y la clave para el triunfo, amados hermanos, está en 2 Timoteo, capítulo 2. Estoy tomando acá arriba. 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Todos en algún momento tenemos la tentación, hermanos, de enredarnos en los negocios de la vida, ¿o no? Pero si lo hacemos, amados hermanos, no vamos a agradar
al que nos tomó por soldado. Les cuento una anécdota personal. A mí, hermanos, me encanta la política, me fascina la política. Me encanta todo el tema político, leer, economía, todo esto. Y resulta que hace un tiempo me estaba involucrando mucho. No necesariamente, pero sí un activismo político. Voten por mí. Y resulta, amados hermanos, que me estaba como involucrando mucho ya en este tema y en debates políticos y todo esto por redes sociales. Y resulta que hace un tiempo vino un gran estudioso, filósofo, se llama Agustín Laje, a la ciudad de Medellín. Y yo dije, no, yo voy a ir allá. Yo voy a ir con la ayuda de Dios. Yo voy a conocer a este man que me firme el libro. Yo me he leído como 4 libros de él. Me gusta mucho el pensamiento del hombre. Y resulta, hermanos, que vino un 20 de julio, hace como 2 años, ¿cierto? Y bueno, yo me compré las boletas como desde marzo. Y resulta, hermanos, que nosotros el trabajo, los festivos, generalmente eso sale muy suave, muy poquitico. Somos como 12 rutas y saldrán por ahí 3 o 4. Pero resulta que ese 20 de julio festivo salió un boleo impresionante. No pude ir. Y después lo tomé como una advertencia del Señor. Venga, mijo, que yo a usted no lo llamé a hacer activismo político. Hace poquito volvió y ya ni quiere insistir. Yo dije, no, ya el Señor, ¿por qué no? El llamado mío es a enseñar la palabra del Señor. Exacto, ¿qué me voy a poner yo a hacer esas cosas? Pero hermanos, estaba pensando entonces en enredarme en negocios de la vida, ¿cierto? Gracias a Dios que me volvió pues como a, venga para acá, mijo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos. No enredarnos en los negocios de la vida. Nosotros como creyentes tenemos que ser como el Señor Jesucristo. Cuando lo encontraron allá en el templo, Él dijo, ¿en qué es necesario estar? En los negocios de mi Padre es necesario estar. Ahí debemos estar nosotros, amados hermanos, en los negocios de nuestro Padre y no en los negocios de la vida. Pasa mucho, pasa mucho. Ahora, yo creo que como creyentes, cada uno de nosotros sí tiene una responsabilidad política y una necesidad de. Por ejemplo, yo no me imagino al apóstol Pablo si tuviera la oportunidad de votar por un Nerón. Si tenemos una gran oportunidad de votar, de participar activamente, que cada uno de nosotros averigüe bien qué candidato, cuáles son las ideologías de este. Bueno, por ejemplo, ¿qué hace un cristiano votando por una persona que apoya el aborto, matrimonio homosexual y esto? Entonces, ahí como cristianos creo que sí tenemos una responsabilidad, pero es algo individual, es algo de lo que no se debe hacer desde el púlpito. Ahí dice, alto, como peregrino, el creyente es diferente a los demás porque solo está de paso aquí en la tierra. Medite en el significado de esto para su vida. ¿Cómo vivir? Ya respondieron ustedes, absteniéndose de los deseos carnales. Mire esto, abstenerse del mal no es opcional. Estos deseos combaten contra el alma como parásitos, chupando poco a poco su energía espiritual. Qué buena analogía, ¿no? Qué buena analogía. Cuando nosotros, hermanos, gastamos nuestra energía, nuestro tiempo en cosas que son carnales, ¿ustedes creen que nos va a quedar tiempo para servir al Señor? No nos va a quedar. Pasemos a la pregunta número 7. Ahí mismo, primera de Pedro, capítulo 2, pero ya el versículo 12. Dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Hermanos, ¿ustedes creen que los incrédulos nos miran o no? Nos miran y nos miran mucho, mucho. Si usted ha manifestado ser cristiano
delante de las personas, usted tiene vigilantes casi que las 24 horas. Lo están mirando todo el tiempo, lo están observando. Cualquier cosita que usted haga, cualquier cosita que usted deje de hacer, lo están observando. Nos están observando. ¿Por qué entonces debemos vivir bien? Ya lo daré. Alcen la mano. Para dar buen testimonio y para glorificar a Dios con nuestra vida. Porque ese fue el propósito con el que nos creó el Señor. Isaías 43:7 dice: Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Amén. Ese es el propósito con el que el Señor nos es por obediencia al Señor también. Así es. Judy. Hermano Imer. Excelente, mi hermano Albeiro. Así es, mi hermano. Para agradar a Dios y a los hombres. Excelente, vea. La clave está aquí, hermanos, vea. Glorifiquen a Dios. Para glorificar al Señor, ¿cierto? ¿Por qué vivir bien? Porque esto llevará gloria a Dios. Esto llevará gloria a Dios. Mira, hermanos, como los incrédulos nos miran y nos miran mucho, nuestro testimonio debe ser, uno, preservador. Mateo 5, capítulo 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Debemos preservar, conservar, ¿qué? Las buenas maneras, las buenas costumbres, los buenos modales. Debemos tener un testimonio, hermano, preservador. Ustedes ven que uno como cristiano, hermanos, que nos invitan a desayunar en alguna parte, un cristiano o un no cristiano. Y llegan y nos sirven y nosotros empezamos a comer como cerdos y traigan más comida y comemos como marrano y dejamos eso ahí vuelto nada bien sucio. Aún ahí en cosas como esas pequeñas no estamos dando gloria a Dios, estamos dando testimonio. Como vea, se comió 3 plátanos, mira, y quedó pidiendo más. Todas esas cosas, hermanos, hacen que se pierda el testimonio. Y aunque sean cosas pequeñitas, podríamos decirlo, son cosas que afectan el testimonio. Debemos tener un testimonio preservador, no agradecer, exacto, exigiendo. Llegó fue exigiendo, no dio ni las gracias. Nuestro testimonio también debe ser salvador. Primero a los Corintios, sí, 7. Los cristianos damos un mal testimonio, por ejemplo, cuando se está haciendo la fila en un banco para pagar o en alguna parte, que las otras personas, una EPS, empiezan a hablar más del gobierno, más de aquello, y el cristiano feliz ahí también apoyando. Así es. ¿Cómo le comparte después el evangelio a una persona que está peleando? O si lo atienden mal y está peleando, insultando a la gente, diciendo, ¿cómo va a evangelizar después? Así es. Nuestro testimonio también puede ser salvador. Primero los Corintios capítulo 7, 16. Es decir, obviamente, hermanos, nosotros no salvamos a nadie. Eso lo tenemos claro, ¿cierto? El que salva es el Señor. Pero nosotros sí podemos influir en que una persona llegue a los pies de Cristo o al contrario ser una piedra de tropiezo para que esa persona llegue a los pies de Cristo. Porque ¿qué sabes tú, mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿Qué sabes tú, marido, si quizá harás salvo a tu mujer? Como es algo que no lo sabemos, nosotros debemos poner nuestro esfuerzo en que sea así, en que uno sea una influencia positiva para que una persona llegue a los pies del Señor o no. Y no al contrario, una piedra de tropiezo. O primera de Pedro capítulo 3, él también lo menciona cuando les dice a las mujeres que pueden ganar a sus esposos. 3:1. Con el testimonio, hermanos. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean, esto me impacta, ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Nosotros, amados hermanos,
si nosotros vivimos como es digno del Evangelio, podemos ganar sin palabra a muchas personas. Que ya después cuando les compartamos una tarjetica o alguna cosa, ay, usted es cristiano, usted es cristiana. Ah, con razón, yo veía a usted una persona que ayuda, que sirve, diligente, trabajadora. Eso es más bonito que no que le digan a uno cuando haga algo malo. Disque cristiano, disque cristiana. Así no le vamos a dar gloria al Señor. Al contrario, estamos haciendo que se pisotee su santísimo nombre, hermanos. Qué gran responsabilidad la que tenemos. Nuestro testimonio también debe ser inspirador. Preservador, salvador, inspirador, según a los Corintios. Capítulo 9. Resulta que los hermanos macedonios eran de los hermanos más pobres que usted y yo nos podamos imaginar, pero al mismo tiempo eran los más generosos, hermanos. Le rogaban al apóstol Pablo, le rogaban que les diera el privilegio de ofrendar. Y mire lo que hizo este testimonio, 9:2. Según a los Corintios capítulo 9, versículo 2 dice, porque la administración 2, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado. Y mire esto, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Qué buen ejemplo, hermanos. Nuestro testimonio puede estimular a las personas también. ¿Ustedes no han notado cuando de pronto una persona hace algo bueno, el primero toma una decisión y después llegan otras personas también? A una persona con un bulto así de libros, se le cae, nadie se atreve como a ir a ayudarle, uno se atreve, va y se para y ahí mismo los otros también se paran y van a ayudar. Nuestro testimonio, hermanos, debe ser inspirador, inspirar a las otras personas a hacer lo bueno. El creyente es llamado a vivir bien. De tal manera, mire esto, que los incrédulos no encuentren motivos de criticarle, sino para glorificar al Señor. Porque ahí en 1 Pedro 2:12 se refiere a esto. Nosotros debemos mantener una buena manera de vivir, hermanos, porque si una persona dice algo malo de nosotros, debe ser una murmuración. No debe ser algo cierto. No debe ser algo cierto. Como cuando el Señor Jesucristo dijo, ¿cierto? Que bienaventurados cuando ustedes están, pero dice, mintiendo. Cuando digan mal de vosotros, pero dice, mintiendo. Es decir, que digan, vea, fulanito se robó tal cosa. O sea, que nos acusen, que nos pueden acusar, pero que no sea cierto. Que no sea cierto. Porque así, de esa manera, le vamos a dar gloria al Señor en el día de la visitación. Tenemos una gran responsabilidad, amados hermanos. Y aunque el mundo nos diga, haga esto, todo el mundo lo hace, nosotros no somos de este mundo, nosotros somos peregrinos y extranjeros. No somos de aquí, nuestra ciudadanía está en los cielos. La pregunta número 8 dice, Filipenses capítulo 2, 15 y 16. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. En Filipenses 2, 15, 16, Dios les llama a ser intachable y puro en medio de una cultura ¿qué? Maligna y perversa, brillando como una estrella que todos puedan ver. Mantenga en alto la palabra, permitiendo que la Biblia sea su guía siempre. ¿Acepta el reto de brillar? Amén. Solo escuché dos sí. ¿Acepta el reto de brillar?
Amén. La palabra irreprensible, hermanos, es la palabra griega amonetos. Significa sin mancha. Significa inexistencia de cualquier tipo de cargos. Inexistencia de cualquier tipo de cargos. ¿Ustedes recuerdan a Pilato con el Señor Jesucristo? Cuando lo quieren condenar, dice la Biblia, que cuadres por favor Sí, es esto. La cámara, Juan. ¿Ah? Ah. Llega, le llevan al Señor Jesucristo pues a Pilato para condenarlo. Y hermano, 3 veces Pilato dio testimonio de que no encontraba en él nada de qué condenarle. Eso es ser irreprensible. Eso es ser irreprensible. 3 veces dijo él no ha hecho nada malo. Hechos capítulo 2, versículo 40. Y con otras muchas palabras testificó y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Eso lo decía Pedro en su primer predicación. Pero hermanos, ¿ustedes no creen que ahora también estamos en una generación así? Aún mucho más. Y eso lo decía él en esa época. ¿Cuánto más en nuestra época? Estamos en medio de una cultura maligna y perversa, hermanos. Y es ahí donde nosotros tenemos el reto de brillar, brillar. No veamos entonces como el lado negativo y decir, no, es que muchas tinieblas, mucha oscuridad. Esta oscuridad me va como a abrumar, no. Antes es una oportunidad de que en esa oscuridad nosotros brillemos, hermanos, brillemos. Pregunta número 9. Bueno, ahí dice un alto, dice, medite, ¿cuál es un ejemplo práctico de cómo podría brillar para Dios? El que dijo la tía Luz Daria ahorita muy bueno. En medio de ahí de una discusión, de una recocha, uno no participar de eso. Que aquí están diciendo el grupito de amigos en la universidad, en el colegio o en el grupo de la tercera, están diciendo chistes vulgares, me aparto, no participo de eso, para que las personas se den cuenta. Yo vi que cuando estaban diciendo esto, como que te molestó, te apartaste, ¿cierto? Eso es brillar, no participar uno ahí muerto de la risa ahí con esas personas. Otro ejemplo práctico, ¿quién me lo dice? Guille. Excelente. Así es, al madrugar un domingo, como nos hemos levantado hoy la mayoría que 4, 5, 5:30 de la mañana, estamos brillando por el Señor, ¿no? Porque lo normal es que un domingo en la casa, que hace allá en la casa viendo televisión, partidos de la Premier League o cine o lo que sea. ¿Quién? Para brillar, el brillar para Dios, en su máxima expresión, cuando hacemos su voluntad. Excelente. Cuando hacemos su voluntad, así es. Pregunta número 9. Salmo 1. Dice, el Salmo 1 nos instruye cómo vivir en un mundo lleno de maldad. ¿Qué es lo que el hombre justo evita o la persona justa evita? Cuando se dice ahí hombre es en el sentido genérico de la palabra humano. ¿Quién levanta la mano y me dice? William. ¿Malos consejos? Sí. Excelente. Mi hermana Cecilia. Excelente. Tía Gloria. Excelente. La compañía de los burladores.
¿Quién más alza la mano? Hermana Miriam. Así es. Excelente. Mi hermano Oscar. Sí. Así es. Y Elizabeth. El salmista comienza aquí exhortando la alegría que se experimenta al obedecer a Dios y al negarse a escuchar a quienes lo desprecian o ridiculizan. Nuestros amigos y conocidos pueden ser de gran influencia en nuestra vida, a menudo de manera desapercibida, si insistimos en tener amistad con los que se burlan de los que Dios considera importantes, podríamos llegar a irritarnos y a volvernos indiferentes a su voluntad, lo Pero cual es equivalente a una burla. eso, pero ¿qué es lo que evita el justo, Elizabeth? En estos días estuve meditando un poquito en Isaías y me encontré el versículo 11, Isaías 8:11. Dice, el Señor me dio una firme advertencia de no pensar como todos los demás. Me dijo, no llames consideración a todo como hacen ellos, ni vivas aterrorizado de lo que alguien les ayude. Ten por santo en tu vida al Señor de los ejércitos celestiales. Él es a quien debes temer. Él es quien te debería hacer temblar. Él te mantendrá seguro. Y me llamó mucho la atención Excelente. eso porque tiene tres cosas. Uno es no pensar como los demás. Eso yo creo que es esencial en la vida de un creyente. Si yo empiezo a pensar como el mundo piensa, voy a perder el orden. Así es. Y lo segundo es no vivir atemorizado. O sea, por ejemplo, yo veía mucho las noticias antes y ahorita también las veo, pero menos antes. Y es eso, o sea, eso como que uno se deja llevar por esas corrientes que el mundo tiene. Y eso no es sano para un creyente. Así es. Pero lo que usted decía es la clave, ¿cierto? El pensamiento. Si empezamos a pensar como los demás, hermanos, es cuestión de tiempo que empecemos a actuar como los demás. Ahí es donde nosotros tenemos el llamado a pensar diferente. Estamos llamados entonces, amados hermanos, a evitar, uno, las malas compañías. Las malas compañías. Ahí dice el consejo de los malos. Proverbios capítulo 22, versículo 24 y 25. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojo. No sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu vida. Hay un dicho popular que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Hay otro que dice, el que en la miel anda, algo se le pega. Entonces ahí nosotros tenemos que tener la sabiduría, hermanos, con quién me estoy juntando. Ah, que es en este lugar, en el trabajo, y solamente puedo compartir con tal persona 8 horas del día. Hermano, tenga mucho cuidado, no se deje influenciar, como dijo el Señor a Jeremías, conviértanse ellos a ti y tú no a ellos. Usted es el que entonces debe resplandecer y ser influencia para esa persona y no al contrario, porque tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Las amistades que nosotros generalmente escogemos influyen mucho en las decisiones que nosotros tomamos. Entonces tenemos que tener mucha sabiduría, hermanos, a la hora de escoger las amistades o las personas con las cuales compartimos. Mi hermana Miriam. Yo recuerdo, hermanos, que mi papá siempre nos decía, yo me lo decía a mis hijos, el que entre lobos anda, aprende a aullar. Excelente. Entonces es eso. Hay que Hermano cuidar con Albeiro. quién andamos. Hay una frase que dijo un amigo mío en estos días, que dice, dame 5 minutos y te diré cuál es tu Dios. Así es. Y lo que decía la hermana, incluso me gustó. El que con los lobos anda, aprende a aullar. En estos días me vi un video de un perrito con puros gatos y el sonido que hacía era similar al de los gatos, porque se crió rodeado de gatos. Y tremendo, y eso nos puede pasar a nosotros si nosotros buscamos, hermanos, la compañía de estas personas. Que el sábado por la noche te llaman y te dicen, hey, vení que vamos a estar en la casa de fulanito, de peranito, vengo un ratico, tal, y mañana vamos a la iglesia. Pues lo van a llevar usted para allá.
y al día siguiente ni ellos van a venir a la iglesia, ni a usted tampoco, ni usted tampoco. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, hermano, y debemos evitar, uno, las malas compañías. Debemos evitar también, dos, el camino de los hombres, porque ahí sigue diciendo también en el Salmo 1, el camino de los pecadores. El camino de los hombres, hermanos míos, lleva a la perdición. Proverbios capítulo 14, versículo 12. Hay camino que al hombre le parece derecho. Y si usted habla con las personas sobre su estilo de vida, su filosofía de vida, sus creencias, todas las personas creen que están en lo correcto. En estos días yo estaba hablando con unas personas, hablando sobre una iglesia, y decía, no, ellos dicen que son sana doctrina. Hermanos, todas las iglesias dicen ser sana doctrina. ¿Quién va a decir esto no es una sana doctrina? ¿Cierto? Ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado y conocimiento de la palabra de Dios para distinguir realmente cuál tiene sana doctrina. ¿Por qué? Porque el camino del hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Nosotros estamos llamados a, como vimos en la sección anterior, a buscar el camino que angosto, el camino angosto, que es el camino del Señor. Debemos evitar entonces malas compañías, el camino de los hombres y el peligro de los burladores, el peligro de los burladores. Allá en Reina Valera dice silla de escarnecedores. Exacto, el escarnecedor es el burlador. En toda parte no falta el burlador, ¿no ha notado? Usted llega a una empresa, en el salón, eso no falta el burlador que en toda hora que se quiere burlar de todo, se burla del que se cae, del que se levanta, todo les quiere poner apodo y se cree muy graciosito. No faltan los burladores en toda parte. El Señor dice que debemos evitar eso. Proverbios 13:1. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Lady. Excelente. Qué buena apreciación hace Lady aquí, lo voy a repetir para que quede ahí grabada. Dice Lady que es progresivo eso, yo no lo había notado y sí. Si andamos en consejo de malos, vamos a tomar el camino de los pecadores y después vamos a la gravedad de ser burladores, incluso de blasfemar del Señor con nuestras actitudes. Muchas gracias, qué gran aporte. El Salmo 1 entonces nos instruye, amados hermanos, a cómo vivir en un mundo lleno de maldad. Siempre el creyente, hermanos, aunque sabemos que hoy en día la situación, sí, claro, las personas como visten, como hablan, no es lo mismo que hace 200 años, 2000 años, 2000 años. Es un poco difícil más en este sentido, pero hermanos, a través de toda la historia ha sido muy difícil ser diferente, marcar diferencia. Todos los creyentes en todos los tiempos han tenido que nadar contra la corriente, lo cual es algo que nos debe motivar. No nos debe desanimar, sino que al contrario nos debe motivar. Saber que tantos hermanos han luchado y han nadado contra la corriente y han vencido. Es decir, no es imposible, amados hermanos. Entonces, ¿qué evita el hombre justo, el ser humano justo, el creyente justo, la mujer justa? El consejo de los malos, el camino de los pecadores y la compañía de los burladores. Pregunta número 10. Para no andar como los demás, ¿qué hace el justo? Salmo 1, versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Entonces, no solo el creyente evita lo anterior, nuevamente lo que hemos visto, el principio del reemplazo, evita eso, sino que más bien busca algo más. En este caso, ¿qué? La palabra del Señor. Nuevamente entonces ese principio del reemplazo.
Mire, hermanos, hace mucho tiempo escuché una frase y se me quedó grabada. Lo que nos deleita, nos dirige. Lo que nos deleita, nos dirige. Si nosotros nos deleitamos en Netflix, en la televisión, en todo esto, no nos sorprendamos y empezamos a actuar como las personas de la televisión. Si nosotros nos deleitamos en la palabra del Señor, lo más común, hermanos, es que la palabra de Dios nos dirija. Lo que nos deleite, lo que nos deleita, nos dirige. A mí, por ejemplo, anteriormente cuando no era de Cristo, me deleitaba el fútbol. Un equipo de fútbol nacional. Nacional me dirigía. Nacional me dirigía. Porque hasta me ponía a pelear si había que pelear. Lo que nos deleita, nos dirige. En la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche. El primer versículo entonces nos habla que el creyente, usted y yo, amados hermanos, debemos ser separados. De hecho, la palabra santo significa separado, ¿cierto? No estamos en la compañía de los pecadores, en la compañía de los burladores, estamos separados. Este versículo 2 nos dice que además de estar separados, debemos estar saturados. ¿De qué? De la palabra de Dios. Saturados de la palabra de Dios. Salmo 119, versículo 97. Ese creo que no lo sabemos de memoria, ¿no? Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Amar la palabra de Dios, meditar en la palabra del Señor. Debemos estar, usted y yo como creyentes, saturados de la palabra del Señor. Lamentablemente estamos saturados de política, de fútbol, de la Rosa de Guadalupe y no estamos saturados de la palabra de Dios. Guille, ¿qué ibas a decir, mi hermano? Hebreos 4:12. De la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondable. Así es. Amén. Hermano Albeiro. Así es. La abundancia del corazón habla la boca. Jeremías capítulo 15, versículo 16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Hermano, usted y yo devoramos la palabra de Dios. No me conteste, contéstese usted ahí. Devoramos la palabra de Dios. ¿Cuánto comemos de la palabra de Dios diariamente? ¿Un menú completo? ¿Un pasaboquitas? ¿Un postrecito? Ojalá que nos deleitemos, amados hermanos, en la palabra de Dios. Checho. Rumiar. Exacto, meditar está ligado a esto. Como hace la vaca que vuelve y trae su alimento y vuelve y lo mastica. Qué bueno que nosotros las enseñanzas de la iglesia, el devocional que tenemos en la casa, sea algo en lo cual estemos volviéndolo a traer a la mente y repasándolo todo el día. Eso es estar saturado de la palabra de Dios. Para no andar como los demás, ¿qué hace el justo? ¿Qué hace? ¿Qué respondieron? Versículo 10, la pregunta 10, perdón. Excelente. Se deleita en la palabra de Dios, medita en la palabra de Dios. Excelente, de día y de noche. Aquí hay una preguntita, ¿quién la quiere responder? ¿Quién la quiere responder? El que quiera,
Si usted quiere responderla y no es motivo de llenarse de orgullo, hágalo. O si quiere responderla y no le da vergüenza, dígalo. Sí. ¿Cuánto tiempo dedica usted a la palabra? ¿Cuánto al día? ¿Cuánto a la semana? Gracias por la honestidad. Hermano Albeiro. Yo digo que leo la Biblia buen tiempo a diario, pero buen tiempo quiere decir o 5 minutos o media hora, pero bien leída y bien medicada. Porque me agarro yo con leer 2 o 3 horas y después pues lo mismo de antes. Así es, o si es para uno llenarse de orgullo, pásasela diciendo, yo leo la Biblia 14 horas a la semana, no hacemos nada, ¿cierto? Está bien, sí, el radio, sí, se puede quedar grabado. Sí, pero nada puede reemplazar, porque ustedes pueden llegar y después poner este video y repetirlo, pero nada puede reemplazar también el tiempo de intimidad individual con el Señor, ¿cierto? Que el Señor nos habla a través de su palabra. El Señor nos puede hablar a través de una enseñanza, de una predicación, un discipulado, de un mensaje en la radio, pero nada como esa intimidad con el Señor que hacemos en nuestros devocionales personales. Así es también, es muy cierto. Pregunta 11. Salmo 1, versículos 3 y 4. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Entonces, primer versículo debemos estar separados. Segundo versículo debemos estar saturados de la palabra de Dios. Y en el tercer versículo debemos estar situados, bien situados. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo. Todos nosotros tenemos el privilegio, la oportunidad de andar en metro. Hay mucha parte del metro de Medellín que va paralelo al río, ¿cierto? ¿Han visto los árboles cerquita del río? Son árboles que todo el tiempo son verdes. Así haya una sequía muy fuerte, son árboles que todo el tiempo son verdes. Su hoja no cae. Lamentablemente, pues, y eso que el río tan contaminado, ¿cierto? Ustedes se imaginan si fuera un río bien cristalino, bien bonito. Debemos estar entonces bien situados, amados hermanos. Y el versículo 4 dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Entonces es bueno hacer como ese comparativo. Yo hice como un cuadrito, ojalá ustedes lo hagan en su casa, comparando el árbol junto a un río y el tamo. ¿El tamo es qué? Paja, chamizo. ¿Sabe también a qué se le dice tamo? A esa pelucita que sale como debajo de las camas. A eso también se le dice tamo. Tamo es algo así, pajita, algo bien que lo coge a la cáscara de los granos, también se le dice tamo, que ellos lo que hacían, por ejemplo, cuando iban a separar esto, cuando lo molían, lo lanzaban al aire, lo aventaban y lo que hace el viento es que se lleva eso. Entonces, exacto, es algo volátil, es algo que se lo lleva cualquier viento. Entonces, en comparación, el árbol es fructífero. La paja es algo seco. El árbol está firme. La paja se la lleva el viento.
El árbol es bonito. La paja es fea. Usted lo quiere barrer y sacarlo de su casa, ¿cierto? El árbol da sombra. El tamo causa molestia. Así, amados hermanos, nosotros debemos de ser en el mundo, extranjeros, peregrinos, como árboles situados y no como una paja molesta. Vamos a hacer así, hermanos, si hacemos lo que todo el mundo hace, lo que todo el mundo hace. Sí. Esta expresión prospera en todo lo que hacen, no supone inmunidad al fracaso o a las dificultades, tampoco garantiza salud, riquezas o felicidad. La prosperidad que aquí se menciona se refiere a que cuando aplicamos la sabiduría de Dios a nuestra vida, el fruto, o sea, el resultado que produce en nosotros, será bueno y recibirá aprobación. Qué gran aporte, hermana. Muchas gracias. No lo tenía aquí, pero me hace pensar en algo. José en la cárcel, aparentemente estaba fracasando teniendo éxito. Aparentemente estaba fracasando. Vea, este man está en la cárcel. Pero según los caminos de Dios, estaba en el centro de la voluntad de Dios. Estaba prosperando espiritualmente. Dios estaba con él, estaba prosperando. Entonces, qué bueno que la hermana hace ese aporte porque es que tenemos en la mente el de que, bueno, si nos deleitamos en la palabra de Dios, de aquí a mañana vamos a ganar una beca y me voy para Estados Unidos a estudiar, voy a prosperar o me va a ganar una casa o lo que sea. Y no, qué bueno que la hermana hace esa aclaración porque prosperar no significa en ese ámbito material, sino en el ámbito espiritual, en el ámbito espiritual. Que nos ganaríamos estando por ahí en una mansión llenos de plata, pero perdidos, pero perdida nuestra alma. Salmo 84, sí. Hermano, entonces, debemos estar separados, saturados, bien situados, con una buena raíz. Y si hay una buena raíz, vamos a dar tiempo en su tiempo. Debemos ser entonces, amados hermanos, diferentes al resto. No hacer lo que todo el mundo hace. Que es que todo el mundo lo hace. No, yo no soy del mundo. Al final también va a haber una separación, hermanos. Al final hay una separación. Mateo capítulo 13, versículo 30. Si al final va a haber una separación, desde ya debemos marcar esa diferencia. Mateo 13:30 dice, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoge primero la cizaña, atala en manojos para quemarla, pero recoge el trigo en mi granero. Hermanos, las iglesias que se hacen llamar cristianas están llenas de cizaña, mucha cizaña. Pero también hay trigo, pero también hay trigo. Y el Señor ha dicho, déjenlo crecer junto, que al final yo me encargo de hacer la separación. El rapto también va a marcar la diferencia. Lucas 17:34. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. ¿Va a haber una diferencia o no? Va a haber una diferencia, hermanos. Al final, ya para terminar. No, vamos a leer esto aquí primero. Dice, el que medita en la palabra del Señor es como qué. Pregunta número 11, como un árbol junto a un río firme, fuerte y fructífero. El que sigue el camino popular es comparado con tamo o paja, como dice en Nueva Versión Internacional, que es arrebatado por el viento. Ahora mismo cierre los ojos e imagine el árbol junto al río y la paja seca. ¿Puede ver la gran diferencia? ¿Cuál representa la vida que usted lleva actualmente? Respóndase usted. ¿Cuál vida quiere? Yo no sé ustedes, hermanos, pero yo no quiero ser una pajita que el viento se la lleve para toda parte. ¿Hay algún mal consejo o ejemplo que esté siguiendo? Mucho cuidado, hermanos.
Haga un plan para meditar en la palabra de Dios de día y de noche y así contrarrestar las influencias del mundo. Amados hermanos, con esto termino. Al final quedará demostrado que no hicimos lo que todo el mundo hace porque nosotros no somos del mundo. Amén. Padre eterno, soberano y excelso, damos las gracias